Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en el día de hoy se hacen presentes en el estudio de la ley de mediunidades en general. Hoy es viernes 9 de septiembre del 2016, día 21, mes 12, año 105 de la nueva era. Amados hermanos, nosotros llevamos un consecutivo de el estudio de la ley de mediunidades y en la última cátedra estudiamos el artículo primero, que para recordar se refiere a lo siguiente: son facultades medianímicas todas las demostraciones psíquicas, ya procedan de posesión del medium, ya se manifiesten por cualquier concepto en la materia humana, aún inerte, porque ésta es regida por su ley y esta ley es desempeñada por los espíritus naturales y elementales y aún muchas veces por el espíritu que ocupó la materia, y obedece a una ley que en todo caso y con ayuda del medio, si la ciencia es impotente, el Padre no ocultará lo que con ello nos quiere enseñar, porque a eso tienden todos los fenómenos que se nos han mostrado. Este artículo primero le precede un prefacio que le invertimos en su tránsito 38 cátedras que están ahí, hermanos, subidos a la herramienta de Mega. En el estudio de hoy sobre el artículo segundo de la ley de mediunidades en general dice así: ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia, pero esta ayuda a la comprensión de los menos sabios, que aún no pueden comprender la potencia y facultad del espíritu. Pero es de necesidad que en las comprobaciones no se prescinda de la acción del espíritu, en cuyo conocimiento de facultades debe ser competente el maestro o director de una sesión, porque de no serlo por ciencia y conciencia no podrá comprobar el por qué y para qué se le ha concedido el fenómeno o comunicación. Pero nunca podrá comprobar nada fundadamente un sistemático ni un fanático. El uno porque solo busca los defectos y no sabe por qué puede ser el fenómeno defectuoso. El otro porque el fanatismo conduce por el camino de la equivocación, por lo que se manda que dentro del buen juicio, sin ideas sistemáticas, ni prejuicios ni fanatismos, se empleen los medios materiales, pero como secundarios al conocimiento de la sabiduría espiritista. Amados hermanos, hay una ciencia que ya se hace carrera científica en ella, en algunas universidades, como es la parapsicología. Y a la parapsicología, esta estamos hablando siglo XX, ¿no? Pero a la parapsicología le precede lo que surgió a finales del siglo XIX, los últimos
20 años, como estudios metapsíquicos. Y esto surge de la masiva manifestación espiritual que hubo en el siglo XIX. Cuando decimos masiva, amados hermanos, no hay evidencias que en siglos anteriores al siglo XIX se diera lo que ocurrió para esa época. Una abierta, nada escondida manifestación de los espíritus. Y es la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal, con su fundador, nuestro hermano y maestro Joaquín Trincado Mateo, quien nos da las razones de tipo espiritual de por qué fue esas manifestaciones de tipo espiritual tan abundantes en el mundo. Sobre todo en Europa y Norteamérica, muy seguro en el continente americano también, en Sudamérica, ¿no? En todos los continentes, pero donde se hizo buen seguimiento a estas manifestaciones, lo que la literatura científica que nos quedó a nosotros de esa época, de lo que pasaba en Europa y de lo que pasaba en Norteamérica, como también, por supuesto, resultado de la literatura de tipo filosófico, que de ahí surgió nuestro hermano Allan Kardec. Su nombre de pila, Hipólito de Niza. Vean ustedes, esta es de las cosas que uno debe tomar para sentir amor por nuestra escuela, para sentir que nuestra autoestima se espuma de saber del prestigio que tiene nuestra escuela en los consejos del Padre. Cuando el maestro Joaquín Trincado Mateo se le descorre el velo, se le cae el velo, ¿no?, que cubría toda su potencialidad, que fue de manera gradual. Recuerden que él estuvo 2 años como novicio, ¿no? ¿En dónde? Con la comunidad jesuita allá en España. Fue rebelde, perteneció a esta sociedad de inquietos, como para esta época podríamos decir revolucionarios, en el lenguaje, ¿no?, del siglo XX, revolucionarios.
pero era de un grupo rebelde. ¿Cómo le llamamos a esa sociedad? ¿O le llamaron a esa sociedad? La del Culebrón. Bueno, fue un hermano que progresivamente fue ingresando a lo mejor de sí mismo, pero de manera gradual. En su juventud no tenía idea de a dónde iba a llegar su destino. Bueno, ninguno de nosotros tenemos idea de joven cuál va a ser nuestro destino. Y es con la madurez de los años que usted va teniendo sus propios descubrimientos de su propio potencial. Por eso que nosotros en la escolaridad orientamos a sus participantes al potencial que hay ahí, que ellos no se ven, se arreglan al frente del espejo y solo ven es lo físico, pero no la parte bella, ¿no?, que la tiene todo ser humano, pero que por causa de la educación que han recibido no ven lo mejor de sí mismos. Y el maestro fue ayudado a que poco a poco se reencontrara con lo mejor de sí mismo. Ahí intervino la influencia de la Madre María, de Joaquín el Viejo Pastor, que prácticamente fue su guía, ¿no?, y la protección del Espíritu de verdad. ¿De cuánto no la sacarían, no? O no lo sacarían. ¿De cuánto? Porque fue muy inquieto. Y es cuando ya, después de haber ingresado, él fue masón, ¿no? Grado 33, porque él está buscando algo. Mire que lo estaba buscando afuera y lo tenía adentro. Es que ahí es donde vamos nosotros. Toda nuestra vida transita en buscar lo mejor afuera. Y no sabe el individuo que lo lleva es en sí mismo. Y la corona de esa búsqueda interior es Elohim nuestro Padre. ¿Dónde? En lo más profundo del corazón. Y eso no es privilegio de excepcional de algunos seres humanos o de un ser humano. No, lo tiene todo ser humano, viva donde viva en el universo. Ya esté en un mundo embrionario, en un mundo de prueba, en un mundo primitivo, en un mundo de expiación, porque ya después en el mundo regenerado y de ahí para arriba, de vencedores para arriba, ya eso es algo que va inherente a su mismo ascenso, el de reencontrarse con lo mejor de sí mismo. Y lo experimentó el maestro, así como lo conocemos en su biografía. Pasó como miembro de la sociedad de masones. ¿Sí? Yo les pregunto a mis hermanos, si él hubiera sido primer espiritista racionalista, ¿sí?, si hubiera sido de la escuela magnético espiritual de la Comunión Universal, usted no se regresa a ser masón. Él fue masón porque estaba buscando algo, ingresó ahí, como también, como cuando llegó a novicio. Es una búsqueda y uno cree que estás afuera,
Y en ese proceso, vea, terminó en una sociedad espiritualista, ¿no? Allá en Buenos Aires. ¿Resultado de qué? De el momentum aplicado, o sea, la fuerza aplicada de lo que se manifestó tan abiertamente en el siglo XIX. Y es cuando escribe el maestro, empieza a escribir el maestro el buscando a Dios. ¿Sí? Hay un momento de la historia del buscando a Dios en el que él hace una pausa y se va a hacer un viaje al oriente, todo por orientación espiritual y muy bien encaminado. ¿Y qué ser humano viviendo en el continente americano puede llegar como llegó él, directo, allá a la cábala secreta de Jerusalén? Que para la época del maestro todavía estaba activa. Vean ustedes, con todo tipo de invasiones que ha tenido Palestina, ¿no? Jerusalén. ¿Cuántas veces nos han paseado por ahí a excavar tumbas? Y nunca han encontrado la cábala de Jerusalén. ¿Por qué? Por los secretos del Padre, que tiene para proteger lo que tiene que proteger. Bueno, cuando el maestro en la cábala llega, como se dice, consagrado, allá en Jerusalén, en alguna plaza, en una cafetería, llevaba la razón de que se le iba a acercar a alguien, y se sorprendió que le hablaran mejor español que el que él hablaba. Y de ese sacudón que se pega, ¿no?, cuando están dentro de la cábala. Bueno, qué bueno por el maestro que, ¿no?, un americano, bueno, yo digo americano, pero él estaba de origen español, como todos sabemos. Pero que alguien viviendo en América, en el continente americano, pudiese haber tenido eso, qué parte bonita de la historia de él como espíritu, de que pueda él haber visto los restos momificados de alguien que él lo tenía como lo máximo, con ese respeto. Supongo que cayó de bruces, ¿sí? Porque ¿qué se decía del Maestro Jesús de Nazaret? Que había ascendido a los cielos en cuerpo y alma, y dice, mire, aquí está el cuerpo. Entonces eso debió haber sido una impactante para él, una impresión impactante para él, y mostrarle registros de que había el Maestro Jesús sido discípulo de la cábala. Bueno, ahí como se le dice, se le cayó el velo, ¿ya? Y el maestro de cábala ahí, que tiene que ser un espíritu misionero, ahí que está protegiendo las instalaciones. Porque ahí ser maestro de cábala no se lo podía dejar a un desadaptado. ¿Ah? No un misionero, debe ser un misionero. Bueno, les digo todo. Y el anciano responsable de la cábala le decía a él, bueno, vaya
a América, ¿no? Y abra la escuela y cuente lo que aquí ha visto. Cuando usted abra la escuela allá, nosotros cerramos aquí. Hasta ahí llegó y la línea histórica, más de 20 siglos. ¿Cuántos siglos? No sé. La Cámara de Jerusalén, no sé cuántos siglos tiene ahí, pero lo que sí es seguro, más de 21 siglos tiene ahí. Funcionando. ¿Cuántas invasiones no tuvieron que soportar para proteger lo que hay ahí? Bueno, el otro sacudón que se pegó, que ya le despegó totalmente, desde el punto de vista intelectual, es cuando Abraham, medianímicamente, a través del medio un portillo, ¿no?, le dicta el testamento secreto, dictado por el mismo Abraham, y ese es un documento que está ahí en el capítulo 14 del Buscando a Dios. Cuando inicia el maestro del capítulo, doctrina del espiritismo. ¿Y en qué se basa la doctrina del espiritismo para nosotros? Testamento secreto de Abraham. No fue dado en ninguna otra institución. Ya se sabe que estaba perdido. Y es ahí cuando nosotros empezamos a saber que había un testamento secreto, que con base en ese documento se desarrolló lo más exquisito de la regeneración de este mundo. Pero no es que las anteriores etapas con Zoroastro no hubiera sido, ¿no? Sino ahí es cuando decimos, tenemos la sartén por el mango, a través del documento. El Padre, nuestro Padre, es el que rige los destinos de este mundo, a través de un encargado, pero es el Padre que se manifiesta a través de él. Vean ustedes, el encargado del mundo entra con la plenitud de su mediunidad, en posesión de su mediunidad. Y en el testamento secreto de Abraham nos damos cuenta en uno de sus artículos. Eso no viene numerado, pero el maestro nos lo dice por puntos. Testamento secreto de Abraham. Y los siglos serán 36 desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá. Y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre, que le darán mis espíritus. Entonces nosotros regresamos 37 siglos atrás, la época de Moisés, que también él tiene un proceso de crecimiento espiritual propio de esa existencia. ¿Recuerdan ustedes que nuestro hermano nació en unas circunstancias en las cuales el faraón de la época determinó en Egipto que fueran asesinados todos los recién nacidos, varones, porque ella había sido, vamos a decir, alertado por sus consejeros, que eran sacerdotes, de que no lo sabían con seguridad porque ellos a tientas
Vean ustedes la lucha espiritual, ¿no?, que se da tanto en lo material también. ¿Cómo es que la lucha es en todos los terrenos en lo que corresponde a la regeneración de este mundo? Ya la mediunidad venía floreciendo. Para la época de Moisés eso era como tomarse un vaso de agua, con eso les digo todo. Este mundo, por el progreso que trae la familia espiritual, no tanto de los neptunianos, los de la familia primera y los que venían de dónde, los desplazaron a este mundo, de Saturno, tras de que estaba lidiando con este proceso original de este mundo, y le suman a esta familia que venía desplazada de dónde, de Saturno. O sea, estamos hablando que contamos con un espíritu muy experimentado y un consejo que lo arropa, que lo protege, que lo acompaña. ¿De quiénes estamos hablando? De los misioneros de la verdad. Entonces las condiciones en que él nace son difíciles, porque pudieron haberlo asesinado. Su mamita, Jacabel, en cuanta no se vio, ¿no? ¿Ah? Para protegerlo. Era el mayor de los hijos, ¿no? Moisés. No, porque ya estaba Aarón y Miriam, ¿no? Y Miriam actúa como una hermana mayor para él, o sea, para protegerlos. ¿Cuántos años tendría? No creo que era adolescente. Bueno, se las arregló para que al final llegara a las manos de la hermana la hija del faraón. Vean ustedes, la hija del faraón se las arregló para que el mismo faraón no le cuestionara a ese bebé, ni nadie se percató. No malició, ¿no?, pero resultó ella con un hijo. Aquí nosotros expresamos nuestro amor a esta hermana, ¿no? Sí, porque jugó un rol bonito. Supongo que Moisés tiene que amarla, ¿no? Donde la encuentre, siempre va a estar protegiéndola. ¿Ah? Agradecida con ella, así es. Porque esas experiencias son de carácter universal. Se ganó, ¿no?, la voluntad y el amor de este hermano, de nuestro hermano Moisés. Y repito, él tiene ahí su propio crecimiento espiritual. Sus primeros 40 años, ni idea. ¿Ah? Sí, una vida principesca. Pero cuando ya, por su juicio y destino, porque es que se elaboran un juicio y destino, que ahí los prejuicios entran a jugar un rol, que entran a demorar que se cumpla ese juicio de destino en los tiempos marcados, por cuenta de los prejuicios. Pero al fin y al cabo, a trancas y a mochas, él encuentra la iluminación. Y se le dio fue cuando estaba con el que fue ya su suegro. Imagínate.
nada menos Jetro de Madián, que es el mismo Medium Portillo. Y mi corazón me dice que la doctrina la recordó el maestro ahí, a través de la mediunidad. ¿De quién? De su suegro. Y vean lo lento que fue el proceso de la existencia del maestro, el libertador, Moisés. Porque pasó, o sea, mire, desarrolló un hogar. Y debieron haber pasado unos 40 años de pastor. Y bueno, y poco a poco, vuelvo y repito, en este proceso de descubrimiento. Y cómo la mediunidad entra a jugar un rol importantísimo para ese reencuentro que nosotros decimos con lo mejor de sí mismo, de nuestro hermano libertador, porque para nosotros es nuestro libertador, Moisés. Y cuando él ya entra en el fragor de lo mejor de sí mismo, ya muy maduro, ¿no? Y es cuando empieza realmente ahí de por qué nació, libertar a ese pueblo. ¿Cuántos años tenía? Aproximadamente cuando arranca esa experiencia, 80 años. Imaginémonos nosotros una persona de 80 años en tremendo camello. Bueno. Que nos tocara a nosotros, ay no, qué pereza. Ya estoy cansado de la vida. Lo que yo tenía que vivir ya lo viví. Nada. Cualquier cosa. No, él recibió el aguijón de esa experiencia única de que se le manifestara el Espíritu de verdad, ¿no? Como el Padre, porque ese Espíritu de verdad, ¿no? Representando al Padre. Y al final es cuando nosotros decimos, aquí el que tiene control sobre este mundo es el mismo Padre. A mí todos los días me dice, porque yo tengo mi propia experiencia ahí. Son segundos, pero recibo su bendición todos los días. Ya quisiera que todos los seres humanos tengan esa experiencia, ¿no? Que escuchen al Padre todos los días. Y en los últimos, bueno, no llevo contadas los meses, pero las últimas semanas, me dice, tenga confianza en mí. Pero eso con todo respeto que tienen, pero es mi forma coloquial de decirlo, ¿no? Es un sonsonete ahí. Confía en mí. Yo no me detengo a preguntarle más, yo solo lo escucho. Sobre todo esto se me hace reiterativo desde que fui ¿no? Dicho de que el 11 de julio en consejo, cuando me dice prepáralo, ¿no? Prepara para el 11 de octubre, que el oí va a hablar. Yo le digo al mundo, ¿no? A la humanidad de este mundo, tengamos confianza en el oí. A la humanidad de este mundo, la mayoría son progresistas. Es una minoría,
que hacen tanto ruido por lo que tienen el recurso y el poder. Por es que hacen mucho ruido, pero son minoría. Pero aquí quien tiene control sobre nuestro destino es nuestro Padre. Y debemos confiar en Él. Suprema confianza en nuestro Padre, pero no con esa visión del pasado que desde la religión nos inducen a que debemos temerle, ¿no? ¿Qué tal es? Por eso es que no lo pueden escuchar, porque como le tienen temor, ¿cómo era cuando le... No, Elohim no puede hacerle eso a un ser humano. Que solo le ha temido para que de buenas a primeras le hable así nomás. Se enloquece el hermano. Por eso que el ser humano no lo escucha, ¿sí? Porque tiene que afinar el oído, allá, en lo más profundo del silencio. Eso fue lo que nos sugirió el 18 de marzo, ¿no? Del 2011. No es facultad de un solo hombre para decir que no, que es un privilegio. Bueno, privilegio sí es, pero es una exclusividad de ese ser humano. Todo ser humano puede llegar a escuchar a nuestro Padre, a Elohim nuestro Padre. Pero para eso nos tenemos que despojarnos de nuestros propios prejuicios. Por eso nos lo dicen de una u otra manera. ¿Por qué yo tengo que emberracarme cuando un maestro de la creación nos dice en público que debemos liberarnos de los prejuicios? Porque es que eso es lo que nos ha impedido avanzar ¿hacia dónde? Hacia lo mejor de sí mismo. Y ese encuentro que tuvo, ¿no? En la que incuestionablemente él lo dice, ¿no? Era el Ser Supremo y tuvo esa relación directa con el Ser Supremo. Ahí se le cayó totalmente el velo y aparece el misionero. No es que es otra persona, no, es el mismo, pero ya sin el cascarón de qué, de los prejuicios que adquirió en esa existencia. Y cuando en su etapa madura se da cuenta de lo burdo que era el uso que se hacía de las facultades medianímicas, él ya en su ser, ¿no? Con todas sus facultades a plenitud, dándose cuenta él de quién es. Se avergüenza de la manera como se hace uso de las facultades medianímicas. De una manera vulgar, o sea, ya es grotesca la forma como se desvió el ser humano hasta esa época. Una cosa tan bella que es producto de un galardón de tantos sacrificios, hermanos. En ese ascenso de no saber de dónde venía hasta empezar a encontrarse consigo mismo, pero torcido. Y la torcida nos la pegaron las religiones de hace 50 siglos. Porque ahí a tranque y a moche venían con el Krishna, ¿no? Con el Cyrus.
pero se pegaron la torcida ya cuando un ser humano se creyó Dios. Y eso se lo debemos a los egipcios. Bueno, el faraón Menes dijo que era Ra, y ya con eso creó una dinastía. Pero eso es un tema que ya hemos tratado en la escala progresiva de las religiones. Pero lo que nos trae a nosotros la atención es que Moisés, haciendo uso de su autoridad, prohíbe el mal uso de las facultades medianímicas. Y como los espíritus de luz responden a su autoridad, pues todo el mundo se fue por esa línea. Es como si hubieran apagado la luz. Pero 4 siglos antes de Moisés ya eso venía, estaba escrito. De ese periodo de 36 siglos, desde que se escribe la ley en Moisés. Y Moisés, con el conocimiento que tiene del testamento secreto de Abraham, hace uso de su autoridad y dice, bueno, aquí se prohíbe el mal uso de las facultades medianímicas. Y las encausa a que se desarrollen para que los espíritus de luz las manifiesten, ¿dónde? En la cábala fundada por él. La cábala de los esenios. Se cumplieron los 36 siglos y volvió a darse las manifestaciones de tipo medianímico. El siglo XIX no había un hogar en la que no hubiera un medio, sin que él lo supiera, ¿no? Con manifestaciones así, de esa manera. Pero el maestro le pegó, o sea, el libertador en Moisés le pegó tremendo freno de mano al mal uso de las facultades. Y ya como el maestro fue, le tocó pegar otro freno de mano, sin restringir, sin hacer una prohibición general. En Moisés hubo una prohibición general en todo el mundo. Con el maestro Joaquín Trincado, el freno de mano que se le pega es a que los espíritus de luz solo se comuniquen en la escuela magnético espiritual de la comuna universal. ¿Cómo se llama eso? Hacer uso y ejercicio de su autoridad. Estableció inclusive un laudo de rigor. ¿Por qué? Porque la humanidad es tremenda. La familia de este mundo es tremenda. Ustedes pueden asegurar que en cada hogar había por lo menos alguien que tenía una posibilidad y le tocó que volver a restringir esa situación. Porque al fin y al cabo los que estimulan la mediunidad son los espíritus, es el gobierno del espiritismo. Y si el encargado del mundo le dice, por aquí es la corriente, por ahí se va todo el mundo.
Bueno, eso que se dio en el siglo XIX quedó en el siglo XIX. No trascendió. ¿Por qué? Porque el maestro se dio cuenta de lo grotesco, de nuevo, la desviación que tuvo el ser humano del siglo XIX. Para resistir la caída contundente de las religiones, se crearon el espiritualismo. Una mezcla entre ciencia y religión. Una mezcolanza, una amalgama. Entonces, lo que experimentó el mundo en el siglo XIX quedó para el siglo XIX por la direccionada que le pegó el maestro juez. Y miren ustedes, al principio con el maestro juez, quien lo leyó en su momento, no se pudieron haber burlado. Pero usted viéndolo 105 años adelante, vea usted cómo esto se ha cumplido. Quien no ha cumplido, entonces es un transgresor. Y hubo, para esa época, medios prestigiosos. Traigo a colación, por ejemplo, la experiencia de Daniel Home. No sé, él es de origen escocés. Y cuando yo leí por primera vez sobre él, en la biblioteca que yo acudía ya antes de que existiera el boom del Internet, ¿qué hacía yo? Irme para la biblioteca a prestar libros, era de la de Westminster, biblioteca de Westminster. Siento mucho cariño por el personal son abiertos, ¿sí? Y ya siendo afiliado a esa, me prestaban los libros para llevármelos para la casa. Y uno de los libros que me llamó la atención fue sobre la vida de Daniel Home. Y una cosa anecdótica respecto a su nombre, que su apellido se escribe Hume. Si usted lo va a buscar ahorita en el internet, no lo encuentran así, porque a él le decían Home, y Home es Home, no con U. Entonces, por alguna razón, alguien le pronunciaba su apellido de esa manera y él creyó que era así de pronto y se presentaba era como Daniel Home. Y es Hume. Y usted no lo encuentra como Hume en el internet, lo encuentra como Home. Bueno, eso fue lo que aprendí en mis idas a la biblioteca de Westminster cuando leí sobre nuestro hermano Daniel. Su extraordinaria habilidad que tenía producto del desarrollo de su mediunidad. Hombre del siglo XIX. Vea, él nació en el año 1833. 20 de marzo de 1833. En Cardiff, Escocia. Y desencarnó el 21 de junio de 1886 en París, Francia. Podemos decir que es un hombre del siglo XIX. Hubo otros medios famosos, pero me voy a concentrar en él. Vea lo que dicen sus biógrafos, por allá en la página de Wikipedia. Todavía lo lejos que están de comprender
el espiritismo, luz y verdad. Respecto a sus primeros años, sus poderes extrasensoriales, levitación, clarividencia, telequinesis, entre otros, habían sido hereditarios, porque la mamá y el papá eran videntes, creyeron que él había heredado su mediunidad de sus papás. Yo no sé cómo se atreven, bueno, ignorantes. Como si la mediunidad usted la hereda de sus padres. Claro, para una persona que ya viene de la escuela, ¿no? Crece con la escuela y ha estudiado los textos de la escuela, escuchar leer esto suena ridículo. Bien. Sí podemos decir, bueno, como los padres son también del siglo XIX, pertenecen a ese boom, ¿ya? De lo que estaba señalado por el padre. Ese despertar de la mediunidad, que prácticamente se da con la venida del maestro. ¿1866? Recordamos que nació el maestro. El maestro viene prácticamente del siglo XIX. Y cuando está en la adolescencia, bueno, él de 20 añitos, pues el hermano está desencarnando, ¿ya? Para hablar de Daniel Home. ¿Qué tiene que ver Daniel Home con el artículo 2 de la Ley de Mediunidades? Para recordarlo. Ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia. Vean ustedes, como la manifestación medianímica fue tan abierta, yo puedo decir que como nosotros somos del siglo XX, pertenecemos a la restricción que hizo el juez en su momento. Entonces nosotros no vivimos ese boom material, ¿no?, de la mediunidad. Ser del siglo XIX es pertenecer a ese boom. Claro, eso se dio inclusive hasta burdo, ¿no? Mover mesas, objetos, cosas así. ¿Para qué? Para mostrar que los espíritus existían. Eso era darle un golpe final a las religiones. ¿Y qué hicieron ellos? Le dieron la vuelta. Para sobrevivir un poco más, se crearon el espiritualismo. Para darle una larga al Cristo con el espiritualismo. Vean ustedes qué difícil en Gran Bretaña decir que usted es espiritista, porque para decirlo en inglés suena espiritualista. O sea que en el mismo lenguaje, en inglés, es difícil que usted diga espiritista, porque en la traducción tú dices espiritualista. La frustración en que cuando ya balbuceaba el inglés, el que me pudieran en espiritualista, cuando hablaba con gente ¿no?, en inglés, you are spiritualist.
¿Cómo decir que no era espiritualista cuando ellos entienden espiritista como espiritualista? Entonces surgió ese movimiento del espiritualismo en inglés, pero en español es la burda combinación entre religión y la mediunidad. Fue tan evidente las manifestaciones medianímicas, la manifestación del espíritu, de los espíritus, en el siglo XIX, que los científicos no pudieron mirar para otro lado. Fue evidente eso. Vea, se creó en Inglaterra una sociedad que se llama Invertebrate Society of Psychical Research. Hay una página en internet de esa sociedad. Usted lo deletrea así: spr.ac.uk. Me sorprendí que hay la página, usted la puede ver en español. Pero al ver el escudo es de la Sociedad Británica. ¿Cuándo fue fundada? En 1882. Por científicos, fueron miembros científicos. Un presidente de esa sociedad fue un primer ministro británico. Se le conoce abreviadamente como la Psychical Research. Bueno, yo para poder prestar un libro de esa sociedad debí afiliarme. Me afilié por un año, pagaba una cuota mensual por un año. Bueno, ¿cuál libro saqué yo o qué me llevó a mí a esta sociedad? Entonces, nos vamos a reencontrar, vamos a dejar por acá a Daniel Home. El haber mencionado la Sociedad de Psychical Research está en español, hermanos. Usted que me escucha es www.spr.ac.uk. Y dice en español aquí, Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en 1882. Yo estuve ahí en las oficinas de esa sociedad. Y sin temor a equivocarme, es ahí cuando originó, donde empezó, donde yo llegué. No sé dónde estará en este momento. Tocando las puertas. Ahora, ¿cómo supe yo de esta sociedad? Cuando estaba haciendo mi maestría en filosofía, allá en Bogotá, en la Universidad Inca, me metí con un tema de investigación que la titulé, ese título me lo dio el rector de la universidad, que era mi tutor, ¿no? Mi tutor de, vamos a decir, de tesis, de monografía. A ver si en el transcurso de esta cátedra me acuerdo de su nombre.
Cuando yo escogí ese tema, él me ayudó a escribir el nombre, le llamó poderosamente la atención, él me dijo a dedo, yo quiero ser su director de tesis, esa es la expresión. Bueno, él desencarnó siendo mi director, quedé yo así en el aire. El doctor Quijano, la experiencia que yo viví en la Inca, me di cuenta que él era muy respetado a nivel nacional, doctor Quijano. Para las condiciones en que estaba el país, tuvo la valentía de escribir la Universidad Inca y el logo que está en... Pues cuando volví yo a ella, con los años, regresando de Inglaterra, me di cuenta que le borraron el eslogan que decía Universidad Inca de Colombia. Trabaja por el socialismo científico para un nuevo hombre social. Eso era tener agallas en una sociedad tan intransigente como la colombiana. Y no fue un sicario que lo asesinó, fue se le reventó lo que llaman la apéndice. Tipo en sus mejores años. La tapa madura. Se veía con mucha vitalidad. Y yo, el tema de grado era la categoría de materia. Desde el punto de vista filosófico, me metí en un berenjenal, con eso le digo todo. ¿Sí? Y entonces, dentro de la literatura, buscando yo información, desde ya le digo, quien lea esa monografía, ahí, original mío, apenas una línea, de resto fue copia línea de cosas que, nada es mío, de ahí, solo una línea, ¿sí? Al que me vaya a investigar, porque como ahora están investigando a los personajes públicos, ¿no? Si tienen, como le pasó al presidente de México, que dijo, de él, periodistas inquietos, ¿no? Nada, de apellido Aristegui, y tiene un equipo de investigadores allá en México, que su doctorado en leyes fue un plagio, porque hacía referencia a autores sin decir que eran de los autores, lo pasaba como si fuera propio. No sé cómo han tapado eso, pero eso se llama engañar, ¿no? Pero yo le digo de una vez, para que si me van a investigar, de ahí no hay nada original que sea mío, solo una línea, cuando yo introduzco el concepto de los heterones, que es la partícula fundamental de la materia conocida, que el maestro lo da como corpúsculos. La partícula fundamental del éter, los heterones. Bueno, yo, con todas las limitaciones de la época, no existía el Internet. Imaginen ustedes un mundo sin Internet. Ustedes van a decir, eso es invivible para un joven actual. Concebir un mundo sin Internet, no, eso es imposible. Bueno, nosotros venimos del mundo sin el Internet, con todas las dificultades para conseguir información en cuestión de investigación, por decir algo, a menos de que usted pertenezca a una élite, ¿no?, intelectual, unas sociedades tremendas y de tipo científico. Yo no la tenía. Y dentro de ese proceso me encontré con el hermano William Cruz, de búsqueda, y me interesé en su nombre.
¿ya? Y por allá rasgos biográficos, que él había sido presidente de la Royal Society, que es la sociedad de científicos, fundada, ¿cuál es su fundador? Nada menos que Isaac Newton. Y nuestro hermano aparece vamos a decir, en mi panorama, William Crookes. Las mejores bibliotecas de Bogotá de la época, la Biblioteca Nacional, y la más prestigiosa, la Biblioteca Luis Ángel Arango, promocionada por el Banco de la República. Me sentía yo grande cuando entraba al Banco de la República, bueno, allá a la biblioteca, ¿no? Porque uno dice, uy, está uno con el conocimiento ahí a la mano. Me parecía muy sofisticado que las búsquedas las hacía usted por pantalla del computador, y yo decía, tremendo, ¿no? No estaba en el radar todavía nuestro hermano de Microsoft, Bill Gates. Entonces ustedes saben el lujo que era que usted pudiera entrar a la biblioteca Luis Ángel Arango y entrar en contacto con un teclado y una pantalla. La primera experiencia mía de sentir nervios. Yo dije, ¿será que lo voy a hacer bien? Cosas así por el estilo, ¿no? Porque era como entrar uno al mundo del futuro, y lo tenía ahí el Banco de la República. Claro, yo dije, no, aquí es donde voy a encontrar yo información sobre William Crookes. Y me meto allá a indagar por la terminal de computador de ahí de la biblioteca, y me encuentro un solo libro de él, y en francés. Bueno, subí a pedirlo por el solo hecho de justificar que el ingreso en ese momento a la Luis Ángel Arango. Pero sin yo saber francés, yo ¿para qué carajo me servía ese libro? Para tres cosas, ¿ya? Y en los rasgos biográficos de él en español, que medio pude tener de él, sencillamente, como la clave, ¿no? Cosas claves. Que la Sociedad Británica de Científicos, la Sociedad Británica, primero. Dije yo, no, yo quiero saber, como era inglés, William Crookes, yo dije, no, yo quiero irme para Inglaterra a saber de este hermano. A estar allá en la Sociedad Británica, la comunidad científica. En inglés se dice Royal Society. Traduciendo no significa nada para usted que sea de comunidad científica. Traduciendo significa Sociedad Británica. Eso no le dice nada a nadie de que está referido a la sociedad o a la comunidad científica más prestigiosa del siglo XIX. Nada menos que fundada por Isaac Newton. Si alguien de la comunidad científica en el mundo quería tener reconocimiento por parte de lo que escribía, debía escribirle a la Royal Society y decir defender su tesis. Hablar del siglo XIX, hermanos, es el boom del desarrollo científico e industrial. Como el imperio del momento era el británico, pues ellos eran los que jalonaron el desarrollo científico, tecnológico e industrial. Cuando usted va al Museo de Ciencia en Londres, que es el Museo de Ciencia del siglo XIX,
Usted se pregunta cómo es que hicieron eso prácticamente de la nada, o sea, usted sabe que esta computadora es otra, ¿no? Y para llegar al principio es una cosa bien burda, ¿ya? Pero quien la hizo por primera vez, te dice de dónde la sacó. Y usted ve unas máquinas poderosas, por ejemplo la del vapor, en el Museo de Ciencias. Dice uno, ¿de dónde sacaron eso? Que usted se va a poner ahorita en el siglo XXI a hacerla y ¿cómo es capaz? Bueno, ese fue el bastión de lo más, vamos a decir, exquisito del progreso de los neptunianos integrados a este mundo. Ya sabemos de qué manera, ¿no? No lo recuerdo ahorita porque les estoy destacando de la parte de progreso, ¿no? De aquí les digo que los amo, ya son parte de nuestra familia, de este mundo. Pero usted ve cosas excepcionales. ¿Y cómo usaron eso? Y terminó eso para uso de la destrucción del mismo ser humano. Desafortunado. Vamos a dejar por ahí. Porque la historia va en que yo quise irme en el año, póngale usted, 88. Deseé para mí mismo estar en Inglaterra. ¿Para qué? ¿Para buscar fortuna? No, para buscar información sobre William Crookes. Que luego entramos en el detalle de quién es él, ¿no? Como rasgo biográfico. Pero que esa información yo no la tenía en 1988. Yo les puedo asegurar que si el Internet hubiera estado desarrollado con los niveles de desarrollo que tiene actualmente, creo yo que no se ha dicho la última palabra sobre esto. Pero igual, que yo a un clic pueda encontrar, ¿no?, textos inclusive, no he investigado más sobre él, pero si yo hubiera sabido y hubiéramos tenido la herramienta del Internet accesible en 1988, yo no viajo a Inglaterra. Con eso les digo todo. Entonces la historia va ahí, ¿no?, para que me colaboren el próximo jueves, ¿qué es? Segundo es de administración. Sí, segundo. ¿Tercero? Segundo era ayer. Entonces continuamos con la historia. Sí. Todavía estoy en Bogotá. Ya. Entonces, introduje dos conceptos. Primero, o tres. Daniel Home, William Crookes, la Sociedad Científica Británica, la Royal Society. Ahí voy. ¿Ya? Para empatar con el estudio del artículo que estamos teniendo aquí. Hasta ahora no lo hemos desarrollado. Hemos ido con aspectos que nos den un marco conceptual, ya está establecido, que prácticamente es el testamento secreto de Abraham. Y ya llegamos al maestro juez, pero regresamos al siglo XIX, finales del siglo XIX. Vean ustedes el año en que fue fundada la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, para acomodarnos al estudio del artículo segundo de la Ley de Mediunidades, que voy a leerlo de nuevo para saber en dónde es que estamos. Artículo segundo.
Ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia, pero esta ayuda a la comprensión de los menos sabios, que aún no pueden comprender la potencia y facultad del espíritu. Pero es de necesidad que en las comprobaciones no se prescinda de la acción del espíritu, en cuyo conocimiento de facultades debe ser competente el maestro o director, porque de no serlo por ciencia y conciencia, no podrá comprobar el por qué y para qué se le ha concedido el fenómeno o comunicación. Pero nunca podrá comprobar nada fundadamente un sistemático ni un fanático. El uno, porque solo busca los defectos y no sabe por qué puede ser el fenómeno defectuoso. El otro, porque el fanatismo conduce por el camino de la equivocación. Por lo que se manda que dentro del buen juicio, sin idea sistemática, ni prejuicio ni fanatismo, se empleen los medios materiales, pero como secundarios al conocimiento de la sabiduría espiritista. Amados, en nombre de Elohim nuestro Padre y de su consejo, el gobierno y el espiritismo, suspendemos el estudio del artículo 2 de hoy y la invitación es para el próximo jueves. Recordamos a todos que estamos por cuenta de la justicia.